Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por asistir a este nuevo Tech Webinar como cada viernes. Eh, a los mando un servidor, Juan Manuel Castaño, es el ingeniero en Wasgar. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, como podéis ver en el título, eh, que es eso de la identidad y cómo involucra a la consola unificada de Wasgar Cloud. Ahora vamos a ver qué es eso de identity. Vamos a centrarnos un poco y a dar un par de pautas sobre la agenda que vamos a tratar hoy. En este caso, la agenda va a tratar sobre la parte de identidad, obviamente. Vamos a tratar cómo esto se involucra o vamos a decirlo, se integra con la parte de la consola unificada, ese Unified Secure Platform que WasGuard tiene, y sabéis ya cómo se llama, WasGuard Cloud. Luego vamos a analizar una cosa llamada WasGuard Cloud Directory o dentro del apartado es la parte del manejo de directorio y la parte de servicios de dominio, todo lo que tiene que ver con la identidad y la parte de trabajo con usuarios y contraseñas. Finalmente, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo funciona? ¿Vale? Vamos a ver una demo online, vamos a entrar en la consola de WasGuard Cloud y vamos a ver cómo se lleva a cabo esas configuraciones, cómo se hacen esas integraciones y bueno, cómo se orquesta todo, ¿no? Siempre es importante eso. Y por último, dejaremos un espacio, como siempre, para peticiones, ruegos, preguntas o cualquier cosa que necesitéis en base a lo que vayamos viendo. Como a mí me gusta mucho empezar las cosas con una pregunta y que vosotros participéis para ver cómo de despiertos estamos hoy viernes, vamos a empezar con una preguntita. Vamos a hacer una encuesta en la cual lo que os vamos a preguntar es una cosa sencilla, ¿vale? Y es decir, lo que queremos saber es cómo estáis habituados o desde qué ámbito tienen vuestros clientes gestionado la parte de identidad. Vamos a lanzar el sondeo, perdón. Os voy a mandar el sondeo, ¿vale? Creo que lo podéis ver en pantalla. Yo he tenido la amabilidad, ya que estas presentaciones son en inglés, de traduciroslas para facilitaros, pues al final, que podáis responder con comodidad. Vamos a dejar un par de minutos en este caso. Ahora hablaremos de los resultados, ¿de acuerdo? Veo que está bastante interesante la cosa. Bien, bien. Vale, vamos a dejar un par de segundos más. Yo creo que ya, a ver si se anima alguien más. Hemos votado el 64%. Alguno más necesito que se anime. Vale, damos unos segunditos más y cerramos el sondeo. Vale, pues como era de esperar, aquellas opciones, vamos a decir, que manejáis en el día a día en base a vuestros clientes, son la parte muy importante del directorio activo, el local, obviamente, sigue siendo un recurso muy usado, y otra parte que me ha sorprendido es que incluso el directorio local no es el que más puntuación tiene. Al final, dado que estamos hoy en día manejando entornos híbridos, pues la combinación de local con la parte cloud, pues la que apremia es un poco de esperar, aunque todavía hay muchos clientes que trabajan con un ámbito internacional. Gracias por vuestras respuestas. En este caso, si hablamos de la parte de identidad, siempre vamos a tratarlo y ya hemos dicho qué vinculación o qué tipo de integración tiene con la consola unificada de seguridad, con WasGuard Cloud. No podemos dejar escapar la oportunidad para ver de nuevo, perdón, este diagrama que nos explica un poco cuál es su comportamiento. Si pensáis un poco en la parte de identidad, pues siempre tradicionalmente dentro de WasGuard lo hemos asociado a la parte del producto de Outpoint, ¿vale? Ese múltiple factor de autenticación que protege la parte de identidad. No obstante, Outpoint no solo se ha convertido en un producto, ¿vale? Sino que además lo hemos convertido en una capa que trabaja horizontalmente con múltiples
funcionalidades, productos y múltiples integraciones dentro de la consola de WasGuard Cloud. Es decir, el producto de MFA ha evolucionado no solo a un producto único, sino a una capacidad de trabajar con identidades dentro de la consola. Con lo cual, hemos convertido la parte de identidad en un framework que trabaja comúnmente con varias de las soluciones o con múltiples soluciones dentro de la consola. Luego vamos a verlo cómo esto se manifiesta o cómo esto se orquesta posteriormente. Claro, si hablamos de la consola, el primer espacio que debemos abordar sobre las identidades es la parte de directorio y servicio de dominio, ¿vale? Hay un apartado importante dentro de la consola que lleva más o menos aproximadamente, creo recordar que casi un año. En este apartado podemos centrarnos en lo que tiene que ver todo con el gobierno de la identidad y el manejo de las identidades dentro de la plataforma de WasGuard Cloud. Y esto es un ámbito que tenemos dentro de la configuración de WasGuard Cloud que nos permite integrar con un directorio, al final con un recurso de entidades externas y también con un recurso interno que hemos puesto a vuestra disposición para que podáis gestionar también las identidades pues generadas a través del propio WasGuard Cloud, que es ese servicio que veis actualmente que dice WasGuard Cloud Directory. Es decir, nuestro WasGuard Cloud tiene un propio directorio de credenciales o de identidad, el cual podéis utilizar sin necesidad de acceder a otro, de tercero, ¿de acuerdo? Y luego damos la posibilidad, como siempre, de extender esa capacidad y conectarla con entornos de terceros. Ya en la encuesta hemos hablado de muchos de ellos. Ahora, os he dicho que esto de la identidad es un poco una evolución, una traslación de ese producto de Outpoint que se dedica a la protección mediante múltiples factores de autenticación y es un exponente que hemos llevado mucho más allá. Claro, cuando estamos creando usuarios, por ejemplo, dentro de WasGuard Cloud Directory, la primera pregunta es, oye, si estoy manejando identidades, esos usuarios que voy a crear tienen que ser obligatoriamente usuarios de MFA. Y aquí está la respuesta. No tienen por qué serlo. Yo puedo utilizar usuarios dentro de Cloud Directory que tengan MFA o que no tengan MFA. ¿De acuerdo? Lo cual me permite pues, tener un abanico un poco amplio. No tengo la necesidad de utilizar el producto de MFA o que mis clientes utilicen el producto de MFA cuando realmente yo lo que quiero es gestionar desde ahí esas identidades, ¿de acuerdo? Lo cual podemos manejar ambos ámbitos. No obstante, como medida de seguridad es mejor que esos usuarios tengan el MFA, el múltiple factor de autenticación, que no lo tengan. Pero en base a manejo, en base a capacidad, podemos hacerlo desde los dos puntos de vista tanto si esos usuarios tienen MFA como si no. Ahora vamos a ver, una vez que ya hemos visto cuál es el recurso, ¿vale? Donde está la parte de configuración o de integración con la consola de cloud, que es el directorio y los servicios de dominio, que dentro de ello podemos definir la parte de Cloud Directory para manejarla directamente de WasGuard Cloud o integrarla con alguna entidad o servidor de identidades externo, como hemos visto, pues puede ser Azure, puede ser un Active Directory, ¿vale? Y dentro de ello, si optamos por Cloud Directory, pues vamos a ver que tenemos dos opciones, usuarios con MFA y sin MFA. Ahora vamos a dar una vuelta con ese sistema que ya hemos definido y nos vamos a centrar un poco en la parte de Cloud Directory o en la parte de dominio, ¿vale? De integración con Active Directory, la que vosotros queráis, pero ahora vamos a aterrizarlo a cada una de las funciones que yo puedo integrar. Por ejemplo, si nos vamos a la parte del firewall, y aquí vamos a lanzar otro sondeo, ¿vale? Porque me interesa saber, muchos de vosotros sé que sois asiduos del firewall y que lo ofrecéis y que tenéis múltiples clientes con ellos. Luego nos gustaría saber, y lanzo la encuesta, ¿no? Es cómo trabajáis esas identidades dentro del firewall. Es decir, qué uso hacéis de las identidades para integrar con distintos servicios dentro del firewall. En este caso, os desgloso un poco.
Single sign-on con el Active Directory, ¿vale? Utilizar la parte de inicio de sesión único. Utilizar el portal de autenticación que el propio firewall tiene para, una vez integrado el single sign-on de los usuarios, la identificación de los usuarios, que puedas probar si las credenciales, o dentro del portal de autenticación, si las credenciales son válidas y si el servicio funciona. Reglas basadas en usuarios, por supuesto, yo creo que es una cosa bastante básica. Y la parte de generación de informes con identificación de usuario, pues oye, si lo integro y resulta que tengo los informes y me aparecen esos usuarios, mucho más cómodo. ¿De acuerdo? Vamos a dar un poquito más de margen, pero la cosa está bastante clara. Yo creo que sí, aquí os habéis animado un poquito más, ¿eh? A votar. Vale, cerramos la encuesta. Dicho esto, ¿cuáles son los resultados? Obviamente, creo que es lo que esperábamos, es lo que todos básicamente usáis dentro del firewall, es la integración de la parte de single sign-on con un directorio activo y luego el más predominante son las reglas basadas en usuarios en grupo, obviamente, ¿vale? El recurso del portal de autenticación es una herramienta que te permite hacer un chequeo, una comprobación, pero fundamentalmente la primera opción y la tercera son las más habituales, ¿de acuerdo? Pues en este caso está claro que el principal objetivo que va a tener la parte de identity, ¿no? Perdón, o identidades, es poder utilizar esos usuarios en base a usuarios o grupo, ¿vale? Para trabajar más cómodamente dentro de las políticas del firewall. Luego veremos que esta es la principal función, pero podemos sacarle todavía más rentabilidad, ¿de acuerdo? Dicho esto, nos quedamos aquí. Esta es la única opción de integración que tenemos en base a todas las soluciones que sabéis que tenemos dentro de la consola. Pues no, hay más capacidades, ¿de acuerdo? Y dentro de las capacidades que nos va a permitir la parte de identidad, tenemos la parte de incidentes dentro del, vamos a decir, del portal o de la visual de Threadsin, la parte de XDR, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poder tener la capacidad de ver incidentes de seguridad que involucren las credenciales. De modo que podemos ver, por ejemplo, login con contraseñas incorrectas, fuerza bruta, en el cual están intentando hacer autenticación con regularidad en un espacio de tiempo corto. Vamos a ver usuarios que no están dentro de la parte de identidad y que no es capaz de identificarlo, ¿de acuerdo? Y incluso si hay múltiples autenticaciones fallidas, ¿de acuerdo? Que volviendo otra vez al punto de fuerza bruta, que incluso tengamos la capacidad de bloquear ese usuario. Incluso si su usuario, como decía, tiene el MFA, pues fácilmente a través del bloqueo del token vamos a dejar que ese usuario pueda logarse, ¿de acuerdo? Entonces, una de las funciones añadidas que nos da la parte de identidad, ese framework, vamos a decir, horizontal dentro de la consola, que atañe a varias capas, aquí tiene está involucrado o está integrado con la parte de XDR, ¿de acuerdo? Vamos a extendernos más. ¿Qué más tenemos? La parte de Wi-Fi. Sé que la parte de Wi-Fi puede ser una de las áreas un poco menos explorada por vosotros, pero una parte importante es trabajar sobre todo con la parte de Private PSK, que da mayor seguridad. Sabéis que es un estándar de seguridad más alto que las contraseñas que conocemos con VPA2 y bueno, algunas webs que no deberían de estar por ahí, pero aún se encuentra alguna. Y sobre todo la integración de estas identidades que tenemos gestionadas de WatchGuard Cloud con la parte de los SSID, donde vamos a definir una autenticación pues enterprise. De modo que trabaje a través de un radio, un servidor radio, y se conecte con esta identidad para que los usuarios que acceden a la Wi-Fi se autentiquen a través de sus usuarios de dominio. ¿De acuerdo? De este modo, lo que hacemos es un poco robustecer. Dicho esto,
Otro punto fundamental, y esto radica un poco en un webinar que tuvimos anteriormente, hace 2 viernes, donde hablábamos de un producto nuevo que era la parte de FireCloud. Recordad, esta es la parte del firewall como servicio, o lo que también llamamos técnicamente el firewall as a service. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que dado que el firewall como servicio o FireCloud es un servicio y no depende de un hardware ni de nada que tenga que ver con el entorno físico, ¿vale? Tangible, pues gracias a eso, una forma de trabajar es utilizar la integración con la parte de identidad, con la parte de directorio y servicio de dominio, dado que como yo con FireCloud, el origen de todas los, vamos a decir, todas las políticas o todas las reglas que yo quiero aplicar para securizar los accesos a Internet, los voy a basar en usuario, pues es el mejor aliciente, ¿no? Para utilizar el directorio interno, el WasGuard Cloud Directory, o integrarlo con un tercero, que ya hemos hablado, puede ser un directorio activo, puede ser un Azure ID, puede ser Entra ID, puede ser con Outpoint nuestro, puede ser con múltiples fuentes, ¿de acuerdo? Aquí es importante que la integración se hace para los entes externos vía SAML, con lo cual todo aquel servidor barra unidad o base de datos de autenticación o identidad externa la podemos conectar. ¿De acuerdo? Dicho esto, habéis visto muchos de los factores de integración que tenemos, cómo podemos manejar o desde qué apartado podemos manejar toda la parte de identidad dentro de WasGuard Cloud y algunas de las integraciones con las distintas capas que tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a saltar, ¿de acuerdo? Permitidme un segundo y lo que vamos a hacer es que vamos a saltar directamente a la consola cloud, ¿de acuerdo? Vamos a ver el primer exponente. ¿Dónde tengo ubicado la parte de directorio y servicio de dominio? Pues principalmente el acceso directo a esa parte va a estar en configuración y nos vamos a ir a directorios y servicios de dominio. ¿De acuerdo? Una vez que entramos aquí, seguramente si es la primera que habéis entrado, no tendréis nada, estará vacío. ¿De acuerdo? Cuando yo le dé a añadir dominio, me dará dos opciones. Aquí solo veis una, habla solo del directorio activo y de un servicio radio, pero si vosotros la primera vez que entráis y el espacio aparece vacío, una de las opciones que os va a dar es activar o dar de alta la parte de WasGuard Cloud Directory. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le doy a añadir dominio, selecciono WasGuard Cloud Directory, lo doy de alta, me creará un registro como este, en el cual yo aquí puedo manejar usuarios del propio WasGuard, ¿de acuerdo? Igual que también puedo manejar grupos. El objetivo de esto es que si no tengo una autenticación externa que poder integrar, poder trabajar desde aquí, ¿de acuerdo? Al margen de eso, ¿qué podemos integrar más? Pues mira, yo tengo aquí dos integraciones adicionales. Una es un dominio que me he inventado, local, ¿de acuerdo? En el cual tengo un controlador de dominio, hay varios usuarios, aquí tengo múltiples grupos sincronizados, ¿de acuerdo? Aquí tengo el servidor de sincronización, en mi caso un Active Directory, ¿vale? Que tengo en cloud. Aquí me identifica algunos de los equipos barra dispositivos que están dentro de ese directorio activo, ¿de acuerdo? Y una parte fundamental, porque estos 4 ámbitos yo no los tengo que configurar, ¿vale? Los datos iniciales que tengo que aportar son el nombre del dominio y el servidor, con esos datos es suficiente, ¿de acuerdo? Y una vez dado el servidor y la parte del dominio, se me abre este ámbito de configuración. ¿Cuál es el punto central en el que yo me tengo que fijar? En la parte de sincronización del directorio. Dentro de la parte de sincronización del directorio, aquí va a haber un ámbito que dice configurar el directorio. Yo simplemente tengo que pinchar ahí, ¿vale? Que sería como darle yo a editar, que ya lo tengo aquí, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar un equipo que tiene el endpoint instalado, si se da el caso, si en vuestro caso, en vuestro cliente o en el escenario en el que lo queráis integrar,
tenéis equipos con el endpoint ya instalado, solo tengo que desplegar y seleccionar el que yo quiero. ¿Cómo se va a comportar esta parte de la funcionalidad? Va a instalar dentro del agente de endpoint, va a desplegar o va a descargar la funcionalidad del agente de Cloud Directory. ¿Para qué? Para hacer el descubrimiento de los usuarios, ¿de acuerdo? Si no tenemos el endpoint, no hay ningún problema, tranquilidad. Vamos aquí, vemos que tiene un agente, ¿vale? De cloud. Yo cojo y lo monto en la máquina que yo quiera y una vez instalado, vengo aquí, recargo y en el listado me tendrá que aparecer. Siguiente paso, definir un usuario. Y aquí vamos a poner hincapié en, por favor, no usar el usuario administrador del dominio. Vamos a crear un usuario. En mi caso, yo he creado LDAP to Washguard Cloud Directory, ¿de acuerdo? Y luego, importante una cosa, si el usuario está en la carpeta user, por defecto del dominio, que no debería, solo tenemos que poner el nombre del usuario. En cambio, si no está en la carpeta por defecto user, hay que ponerle la localización, en este caso, de un nivel más bajo a un nivel más alto. Por ejemplo, el mío está dentro de la organización, la unidad organizativa Iberia, Sevilla, y luego, si no recuerdo mal, he puesto usuarios y dentro servicios, ¿de acuerdo? Pues yo he especificado todo el criterio de búsqueda de dónde está el usuario ubicado dentro del directorio activo. A partir de ahí pongo la contraseña de esa cuenta. Aquí no tengo que tocar ningún dato, únicamente del desplegable tengo que seleccionar al final la misma IP que al principio de la configuración le di y que en mi caso pertenece al controlador de dominio. Importante, si nosotros hemos puesto aquí un equipo que no es el controlador de dominio, aquí lo que tenemos que especificar es cuál es el controlador de dominio principal con el que vamos a sincronizar. Y aquí el tiempo de sincronización. ¿De acuerdo? Si luego queremos matizar, porque habéis visto en el ámbito anterior, cuando yo le he dado a la primera configuración, ¿no? De entrar, antes de pasar al sincronizador, ¿no? A la configuración del sincronizador, habéis visto que me había sincronizado todos los usuarios, todos los grupos, ¿vale? No tengo por qué utilizarlos todos, ni tengo por qué sincronizarlos todos. Si nosotros queremos ser más finos, afinar, podemos crear consultas personalizadas, de modo que solo nos sincronice un grupo o varios grupos, o que solo nos sincronice determinados usuarios. ¿De acuerdo? Vale, salgo de aquí y vais a ver que pues, la información que pintábamos antes pues ya está incluida esa parte, ¿de acuerdo? Otro de las integraciones que vamos a ver en este apartado, vamos a darle atrás, ¿de acuerdo? Es que además de un directorio activo, como acabamos de hacer, también tengo integrado la parte vamos a darle atrás, también tengo integrado un radio, ¿de acuerdo? Aquí dentro del radio. Sí es cierto que el radio ahora mismo no está funcionando porque tengo algún problema, lo tenía apagado y vais a ver que aquí solo aparece las funcionalidades, ¿vale? Y no aparecen dispositivos ni usuarios, pero bueno, para el ejemplo nos sirve, ¿de acuerdo? Porque en realidad lo que vamos a usar dentro del ejemplo va a ser el dominio de Active Directory, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ir a las integraciones. Vamos a ir a la parte del dispositivo, vamos a ir a la parte de los firewall. En mi caso, ¿qué tengo en la parte del firewall? Tengo dos, ¿vale? Tengo uno virtual, uno físico. Nos da exactamente igual. Me voy dentro del firewall, me voy a la configuración. Importante, yo trabajo a día de hoy full configuración cloud, es decir, gestión y configuración cloud. No trabajo en formato local, ¿de acuerdo? Y vosotros, en este caso, deberíais darle una oportunidad a esto, porque cada vez las funcionalidades que tiene el formato cloud se asemejan y son igual de completas que el formato, vamos a decir, de gestión local, ¿de acuerdo? Yo en este caso he optado por una configuración puramente o 100% cloud. Si nos vamos al firewall, bajamos un poco y nos vamos a la parte de autenticación. En el momento que entramos en dominio, esto lo que hace es poder saltar a la configuración o poder tirar de la configuración de directorio y servicio de dominio, ¿de acuerdo? Si yo le doy aquí a añadir, veis que salta al final
a la parte de dominio de autenticación. Mira, por ejemplo, aquí me está diciendo que si quiero añadir un Cloud Directory. No, porque en realidad yo ya tengo aquí lo que quiero. Yo lo quiero integrar con el radio, yo lo quiero integrar con el directorio activo. En este caso no me interesa el Cloud Directory, ¿vale? Es decir, solo le tengo que venir aquí, seleccionar, ¿vale? Y seleccionar la opción que yo quiera. Vamos a borrar, por ejemplo, vamos a darle aquí a eliminar el del radio. Le damos a borrar. ¿De acuerdo? Y ahora le damos aquí a añadir. ¿Veis aquí cómo me da la opción de añadir el recurso de radio? Pues simplemente lo selecciono, le doy a guardar. ¿De acuerdo? Ya tengo esos dos servicios. Ya tengo integrado dentro del firewall la parte de autenticación, dominio y tengo los dos. Primer paso, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues mirad, aquí dentro de la parte de ajuste, yo lo que he hecho es activar el portal de autenticación y el inicio de sesión único, el single sign-on. Como veis aquí, yo he puesto anteriormente, os he dicho que la gente que hace la sincronización para mí era mi controlador de dominio, para vosotros será otra máquina, pues yo simplemente he añadido aquí el mismo que en el caso anterior. ¿De acuerdo? Esto es para la parte de integración. Vale, vamos a ver un poco la usabilidad. Importante. Si hemos activado la parte de portal de autenticación, sabéis que si yo llamo a la IP del dispositivo en local y al puerto 4100, pues fijaros, ¿veis? Puedo autenticar con la base de datos del propio firewall, con el radio, con Outpoint y con la parte del directorio activo, ¿de acuerdo? Para hacer chequeos de autenticación. Dicho eso, vamos a la parte de reglas de firewall. Si nos vamos a la parte de redes, perdón, a la parte aquí, políticas de firewall, vamos a ver que si yo ahora cojo y vamos a irnos a cualquier política que venga definida, por ejemplo, esta, me da igual, y bajo hacia abajo, y me vengo al ejemplo de el origen y el destino, es decir, el from y el to de la comunicación. Vamos a ir al origen y le vamos a dar a añadir. Como veis aquí, tiene añadido IPs y hay un montón de cosas que podemos añadir. Pero fijaros aquí, grupos y usuarios. Si yo pincho en usuario, veis aquí están los usuarios que yo he sincronizado en el paso anterior. ¿De acuerdo? Estos son los del directorio activo. Dicho esto, puedo seleccionar el que yo quiera y utilizarlo en la regla como origen. Incluso tanto usuario como grupo. ¿Vale? En este caso, os decía lo del tema de, con el tema del filtro avanzado de consulta a la hora de sincronizar, porque todos estos grupos son del propio dominio. Fijaros, los que yo he creado son 1, 2, 3 y 4. Si alguno de estos le molesta o no los necesita, porque no es necesario, pues simplemente con hacer un filtro avanzado y traerte estos 4 grupos en mi caso, pues sería suficiente. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya hemos visto la parte de reglas. Voy a darle aquí a cancelar para no tocar esto. Vamos a ir hacia atrás. ¿Qué más tenemos? Un recurso muy importante. VPNs móviles. Importante aquí. También podemos integrar con eso. Vamos a darle a la parte del SSL. ¿De acuerdo? Pues dentro de la parte del SSL, aquí tenemos el dominio de autenticación interno del propio firewall. Si le damos a añadir, pues podemos añadir tanto el radio como el Active Directory. ¿De acuerdo? En el caso de Ike versión 2, exactamente igual. Añadimos aquí la parte de autenticación y podemos autenticar con la parte de servicio de directorio. ¿De acuerdo? Otro apartado importante. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir a ver la parte del Wi-Fi. ¿De acuerdo? Nos volvemos otra vez a la parte de dispositivo. Le damos a la parte de configuración. Perdón. Déjame que me salte aquí al dispositivo Wi-Fi. Aquí está. Eso es. Una vez entrado aquí, veis otra vez de nuevo. Dominios, añadimos. Es exactamente lo mismo. Le digo, ¿de qué tengo que tirar? Pues toma, ahora mismo yo te lo doy. Toma. Aquí tienes el sistema del que tienes que tirar.
de la integración que voy a hacer contigo. Le damos atrás. Una vez que ya tengo este cambio, ¿de acuerdo? Ya hecho, lo tengo enlazado con el recurso de dominio. ¿Cuál es lo siguiente que tengo que hacer? Oye, pues venirme aquí a los SSID que estoy propagando, coger el que más me interese, vamos a coger este que es de Wi-Fi 6 y venir aquí, desplegar y me diréis, ¿por qué esto no funciona? Importante, porque esto está desplegado a través de una configuración de site. ¿De acuerdo? Si yo me vengo aquí, esto es como una plantilla. Veis que aquí incluso lo tengo ya integrado, ¿vale? Ya he hecho ese cambio. Ahora vengo aquí, me meto en el perfil que habíamos hablado y ponemos la parte de Enterprise. Ponemos VPA2, VPA3, depende de la compatibilidad que tengamos con los dispositivos que estamos usando. ¿De acuerdo? Lo genial sería con VPA3 Enterprise. ¿De acuerdo? Pero aquí, como se suele decir, a gusto de consumidor, dependiendo de las características que tenga. ¿Qué más tenemos? La parte importante. Otra cosa que había comentado yo, la parte del XDR. ¿Cómo la parte de identidad influye en la parte del XDR? Vale, vamos a ir a la consola de amenazas. Lo tenía por aquí, a nivel de... Vamos a entrar en resumen. Vale, 1, 2, perdón. Aquí en la parte de incidentes vamos a hacer una vista personalizada de meses atrás. ¿De acuerdo? Vamos a filtrar porque solo nos interesa aquello que tiene que ver con las credenciales. Aplicamos el filtro. ¿Vale? Y fijaros, ya tenemos aquí acceso con credenciales, usuario deshabilitado por push. Cobrado 9. ¿Vale? Un incidente de seguridad dentro del XDR relacionado con la identidad. Si pulsamos dentro, ¿vale? Cualquier usuario, en este caso está hablando que el usuario se llama administrador, es de Outpoint, veis aquí, y dice que se ha deshabilitado el push porque ha visto un indicativo de que hay un alto número de notificaciones de push, ¿no? Que no han sido reconocidas o que no han sido contestadas, que no han tenido una respuesta a las mismas, ¿de acuerdo? O que han sido fallidas. Pues fijaros, la parte del servicio de identidad identifica cuál es el usuario, en este caso es de Outpoint. Como tenemos la parte de Outpoint, nosotros podemos o venir aquí y darle a bloquear o venir a la parte de configuración, meterme en el apartado de ThreadSync y aplicar una tarea automatizada o un trigger que se llama, un disparador, que cuando el grado de criticidad sea X, en este caso vamos a decir que alto sería de 7 a 10, y este entra dentro de eso, que haya un acceso con credenciales con este tipo de, vamos a decir, fuerza bruta o número de intentos de autenticación alto, ¿vale? A través de las notificaciones de push, automáticamente identifica al usuario y bloquea, ¿vale? Al final esto es una acción manual, pero se puede hacer una opción automatizada desde este menú, ¿de acuerdo? En la parte de o plantillas de automatización o directamente esto se puede hacer para aplicar a varias cuentas o si te posicionas en la cuenta sería para esa cuenta en concreto. Vale, vamos a ver otro incidente. Me voy a saltar de una consola a otra. ¿De acuerdo? Estoy utilizando aquí algunos compañeros de la parte de EMEA, pero como tienen incidentes recientes aquí, pues me sirve. Mira, otro incidente relacionado con el uso de credenciales, pero aquí con un usuario desconocido, es decir, que no pertenece al ámbito de nuestras credenciales o no está dentro del directorio. Aquí he utilizado con un usuario random en el cual, ¿qué podemos hacer? Dado que no estamos gestionando esta identidad, pues básicamente coger la IP desde donde viene procedente del ataque y bloquearlo. ¿Gracias a qué? A que podemos contar con un firewall de WatchGuard que nos permite bloquear ese origen. ¿De acuerdo? Terminamos en la parte del firewall, hemos visto la parte del XDR, hemos visto la parte del Wi-Fi rápidamente. Vamos a la parte de FireCloud. ¿De acuerdo?
Vamos a la parte de FireCloud, perdón, y aquí vamos a entrar en la parte de configuración o configurar FireCloud y rápidamente vais a ver que la parte de configuración de FireCloud es la misma o parecida, ¿vale? En base a lo que yo os he enseñado anteriormente sobre el firewall, vamos a decir en gestión cloud, pero es físico, ¿vale? O virtual. En este caso, ¿cómo trabaja la parte de FireCloud? Como dijimos antes, todas las reglas de acceso se hacen a través de usuarios o grupos de usuarios, ¿de acuerdo? En este caso, si nos vamos a la parte de autenticación, que es uno de los primeros factores que tenemos que configurar, fijaros que yo aquí la parte de configuración de la autenticación de FireCloud lo tengo hecha con mi Wildcard Cloud Directory. Pero si yo le doy aquí a editar, podéis ver que no solo tengo la opción de manejarlo a través de Wildcard Cloud Directory, sino que también puedo utilizar el proveedor de identidades, que como decía antes, que sea compatible con SAML. Y aquí veis varios ejemplos. Outpoint, EntraID, un directorio activo, incluso con Google Workspace. ¿De acuerdo? Tiene múltiples opciones para integrar. En este caso, que yo lo tenía integrado con Wildcard Cloud Directory, solo tengo que darle a gestionar usuarios y grupos, ¿vale? Y ya podría estar trabajando dentro de Cloud Directory con los usuarios y grupos, ¿de acuerdo? De hecho, si nos vamos a FireCloud y nos vamos a la parte de configuración y nos vamos a la política que yo tenía creada, veis aquí como estos grupos pertenecen o son los mismos que están en el servicio de dominio y directorio y servicios de directorio dentro de Wildcard Cloud Directory. Nos vamos a la parte de grupo y veis que son todos aquellos que yo estoy gestionando a través de la parte de Wildcard Cloud Directory. ¿De acuerdo? Importante. En la parte de FireCloud sabéis que para que el usuario se pueda autenticar y pueda ser filtrado a través de FireCloud es importante descargar el cliente e instalarlo en las máquinas, ¿de acuerdo? Porque este cliente permite al usuario que haya un agente dentro de la máquina que se llama Connection Manager y Connection Manager se va a encargar con la autenticación que el usuario le brinde estar siempre conectado con el servicio de FireCloud en la nube, de modo que va a pasar a través de él, va a ser filtrado con las políticas de filtrado de seguridad que vamos a aplicar y a partir de ahí lo va a sacar hacia Internet, pero con una medida de seguridad ya aplicada. ¿De acuerdo? Pues bien, lo único que nos queda es la parte de ruegos y preguntas. Si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna cuestión que dentro de lo que hemos visto en el desarrollo de este webinar no haya quedado lo suficientemente claro o tengáis alguna duda relacionada con algún proyecto, pues adelante, es el momento. Pues hasta aquí llega el webinar de hoy. Agradeceros pues vuestra asistencia, vuestras ganas de participar en las preguntas, vuestro, vuestro apoyo siempre. Siempre es importante tener asistencia y nosotros un placer contar novedades, nuevas funcionalidades, que conozcáis el producto en profundidad y nada, que tengáis todos un buen fin de semana y espero veros en siguientes ocasiones. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un buen día.